ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Proverbios capítulo 19, versículo 15 dice: La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Qué versículo tan duro, hablando acerca de la pereza espiritual. ¿Alguna vez hemos escuchado los 10 mandamientos del perezoso o del flojo? Bueno, número 1, se nace cansado y se vive para descansar. Número 2, ama a tu cama como a ti mismo. Número 3, si ves a alguien descansando, ayúdalo. Número 4, descansa de día para que puedas dormir noche. Número 5, el trabajo es sagrado, no lo toques. Número 6, aquello que puedes hacer mañana, no lo hagas hoy. Número 7, trabaja lo menos que puedas, lo que tengas que hacer que lo haga otro. Número 8, calma, nunca nadie se murió por descansar. Número 9, cuando sientas deseos de trabajar, siéntate y espera que se te pase. Y número 10, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Es una reflexión solamente, pero es un indicativo que tiene que ver con lo que el proverbio que acabamos de leer, 19:15, habla y dice: la pereza o la flojera es un problema muy serio con consecuencias muy problemáticas, muy directas, muy serias. La pereza es fallar en aprovechar las oportunidades que día a día Dios nos da, Dios nos ofrece. Alguien con sabiduría humana dice: la oportunidad es calva y hay que agarrarla de las greñas. Como podemos ver,
Algunas personas no aprovechamos esas oportunidades porque somos flojas en el trabajo, flojas en las relaciones interpersonales y cuanto más flojas en las cuestiones espirituales. Los flojos carecen de motivación interna, fallan en terminar lo empezado y lo peor de todo es que siempre tienen un pretexto de por qué no pudieron lograrlo. ¿Recuerdas al paralítico de Betesda? Allá en el estanque de Betesda estaba ahí Jesús en una multitud de cojos, ciegos, paralíticos y enfermos, y entre ellos un hombre que durante 38 años había estado enfermo. ¿Y qué pasó con él? Bueno, el Señor llegó y preguntó, ¿quieres ser sano? Y ante la posibilidad de una sanación inmediata, después de todo hay que considerar, 38 años había estado enfermo. 38 años supuestamente había esperado la oportunidad para entrar al estanque antes que los demás y ser sanados. Y cuando llega nuestro Señor y le ofrece una sanación inmediata, ¿por qué opta? Los pretextos, culpando a las circunstancias de su vida. En lugar de aceptar la sanación, ¿qué hizo? Pretextos y más pretextos para evitar una posible responsabilidad. ¿Y cuántos perezosos y flojos, en todos sentidos, pero sobre todo espirituales, habemos que seguimos culpando a las circunstancias de las desgracias de nuestra vida? Es más, diría que hasta a veces nos da flojera inventar pretextos. Hasta ese grado llegamos. Por eso tenemos sueños incumplidos, porque fallamos en asociar la flojera con el fracaso. Los flojos se quedan sorprendidos cuando no obtienen ninguna recompensa por su falta de preparación. El estudiante flojo no estudia, reprueba el examen y después se sorprende. Qué increíble, ¿no? Qué incongruente. Se sorprende. ¿Cómo que no pasé? Eso era un examen tonto. ¿Cómo que no pasé? El trabajador flojo no trabaja y lo despiden. Y luego, su reacción. ¿Por qué me corrieron? Los voy a demandar. El esposo flojo desatiende a su esposa. La esposa lo abandona. ¿Y qué dice el esposo? ¡Qué ingratitud! Y los ejemplos siguen y siguen y siguen en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, pero sobre todo en la vida espiritual. En el África, todas las mañanas una gacela despierta y ella sabe que debe correr más rápido que el león, más veloz, o si no será devorada. Y todas las mañanas un león se despierta, sabe que debe correr más rápido que la gacela o se morirá de hambre. En resumidas cuentas, para nosotros como personas, no importa dónde estemos o si somos como el león o como la gacela, cuando salga el sol, más vale que corramos. O dicho de otra manera, que empecemos a movernos, que dejemos a un lado la pereza, la flojera, incluso la desidia, que dejemos a un lado los pretextos. Mira lo que habla Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. En la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. Es increíble la verdad que nos muestra o nos enseña aquí la Escritura a través de Salomón. Aquí aprendemos que los flojos, los vagos, los ociosos, los perezosos siempre acarrean desgracias para sí mismo y para los suyos. Pero sería bueno identificar qué es la pereza.
Bueno, un diccionario la define así. La pereza es un término que procede de pirigritia, un vocablo latino. Puede emplearse para nombrar a la desidia o a la flojera que lleva a la persona o no poner empeño o no desarrollar ciertas tareas que debería cumplir. En otras palabras, el perezoso sabe perfectamente lo que debe hacer: trabajar, estudiar, vender, orar, cuidar su vida espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decide no hacerlo, a pesar de que ello le prive de los beneficios que significan dichas acciones. Debemos, cada uno de nosotros, en la medida que cada uno reflexione en su vida, en la manera que cada uno analice en su vida, debemos sacudir la flojera. Debemos subir al techo y repararlo antes de que se caiga, recordando lo que leímos ahí en Eclesiastés. ¿Qué significa esto? Bueno, entre otras cosas, y solamente son algunas ideas, algunos principios, debemos orar temprano, o más bien, deberíamos orar en todo tiempo. Debemos escudriñar la Biblia, y esto debería ser un constante. Recuerda, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es el mandato del Señor ahí en Juan capítulo 5, versículo 39. Deberíamos avivar la comunión con los hermanos en la fe. Y esto no es solamente de un día, el día domingo. Esto debería ser permanente. Recuerda lo que hacía la iglesia en el primer siglo. Estaban juntos cada día. Con todo lo que ya habla el pasaje ahí en Hechos 2, 44 a 47. Pero no solamente eso. Deberíamos trabajar con ganas, estudiar con buena actitud, persistir en el emprendimiento que tú elijas, que tú ocupes. Y debemos recordar siempre, los perezosos nunca prosperan y ellos siempre se les cae todo. Hablando o regresando a lo que leímos en Eclesiastés 10:18. Ya hemos mencionado que el diccionario define la pereza como una falta de inclinación a la acción o al trabajo. Lo que es lo mismo, la pereza es haraganería, negligencia, ociosidad, indolencia. En el lenguaje teológico, la palabra pereza lleva implicada la idea de la ociosidad en las cosas espirituales, pero también la apatía y falta de actividad en cuanto a la práctica de nuestro cristianismo. Y eso es lo que pasa cuando la pereza, cuando la flojera espiritual empieza a invadir nuestra vida. Lo primero que surge o que se desarrolla es la apatía. Pareciera ser que ya no nos interesa. Pareciera ser que ya no tenemos ningún empeño, ningún interés en de verdad desarrollar una relación personal, individual, una relación íntima, una relación estrecha con nuestro Dios, una relación con nuestro Señor Jesucristo, a cada momento, en cada lugar, a cada instante, cada día. Y a veces esa apatía se muestra aunque seas un constante en la iglesia los domingos. Pero no es el único día, en que deberíamos tener esa relación, esa intimidad. No es el único día en que debemos tener ese acercamiento con nuestro Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 4 al 11 dice: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La Biblia habla mucho de este pecado tan dañoso, tan insensible y tan destructivo que es la pereza. En Proverbios capítulo 19, versículo 15 nos habla la Escritura: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. La Biblia vuelve a decir una vez más en Proverbios capítulo 21, versículo 25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Muchos hombres han perdido su vida en un accidente automovilístico, y no por haber sido malos conductores, sino por haber sido buenos conductores, pero dormidos. Qué increíble, ¿no? Dice la Biblia que el pecado de la pereza engendra una vida totalmente negativa, que se estanca y es inefectiva, lo que hace que la persona no seamos dignos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La pereza espiritual no es solamente un pecado en contra de Dios, sino un pecado en contra de uno mismo. Es algo que mide la distancia entre lo que uno debería de ser y lo que uno es en realidad, y muestra la diferencia que existe entre la persona que uno es y la persona que realmente podríamos ser y que tenemos el compromiso y la responsabilidad de llegar a ser, dados los dones, habilidades, talentos y todo lo que Dios nos otorga a cada momento y cada día. Pero el perezoso se parece al trozo de madera que flota arrastrado por la corriente, sin hacer el menor esfuerzo ni cuidar de su destino. La manera fácil es la popular, el camino ancho. ¿Recuerdas? La puerta ancha y la puerta estrecha. El camino que sigue la multitud. No requiere esfuerzo ni fuerza, ni hombría para estar perdido. De la misma manera que la barquita siempre va río abajo y nunca río arriba, el alma que va a la deriva siempre va río abajo, en dirección de una eternidad que podría significar el tormento eterno. Pero es algo que pocas veces cada uno de nosotros considera en toda su plenitud. Creo que es algo que no tomamos muy en cuenta. Y no estoy hablando de poner imágenes que nos imaginamos va a ser el fuego eterno. Lo que sí estoy hablando es que una eternidad, pasar una eternidad sin Dios, es el peor tormento. Dice Marcos 9, 43, 45, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no pueda ser apagado. La pereza destruye oportunidades y asesina almas, mata de manera sutil y silenciosa, pero produce la muerte de todos modos, en todas formas, en todas maneras. La pereza, la flojera nos va a llevar a la destrucción. Muchas personas, ojo, incluye no creyentes, aunque creo que a veces los no creyentes nos ponen un ejemplo en cuanto al trabajo, pero también incluye creyentes, y ese es, sobre todo en el área espiritual, un verdadero peligro. Muchas personas están librando batallas perdidas espiritualmente, no porque en sí sean malas personas, sino porque desde el punto de vista espiritual
son perezosas, adormecidas, aletargadas. Efesios capítulo 5, versículo 14 advierte: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchas personas han perdido la salud y la vida, no precisamente por haber abusado de sus cuerpos por medio del pecado, sino por haberlos descuidado. Eran demasiado perezosos. Demasiado perezosos como para cuidarse. La pereza recoge su cosecha. Una cosecha anual que consiste en miles de muertos en las carreteras, en miles de enfermedades y en una enorme cantidad de sufrimientos y desgracias alrededor de todo el mundo. Muchas de las cosas que están ocurriendo, y más con esta terrible pandemia, que sí nos ha afectado notablemente, terriblemente, profundamente, que nos ha causado tragedias, que nos ha pegado en la salud, que nos sigue pegando en la economía, que nos sigue pegando en las relaciones interpersonales, que nos sigue pegando en las relaciones emocionales, sentimentales, pero sobre todo que nos está pegando en las cuestiones espirituales. Solamente vale la pena aclarar que en muchos de los casos no es exactamente esta pandemia, es la reacción que tenemos nosotros. Y esa reacción que muchos de nosotros tenemos es de una pereza total, de una flojera total, de una apatía, de una indiferencia, que lo único que nos va a traer es terribles consecuencias. Proverbios capítulo 12, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente dice: el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Me encanta esa historia que habla de un hombre que pudo hablar con Dios y le dijo: Señor, ¿para ti qué son 50 años? Y el Señor le contestó: 50 años es un segundo. Ah, Señor, ¿y para ti qué son 100 años? Y el Señor le contestó: 100 años, un momento. Señor, emocionado, aquel hombre le dijo: ¿y para ti qué son 10 millones de pesos? Y el Señor dijo: 10 millones de pesos es apenas un peso. Oh, Señor, le dijo el hombre, préstame 10 millones de pesos. Y Dios le contestó: claro que sí, espérame un momento. Y esto no es un chiste, es una realidad. Esto es lo que habla este proverbio. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. ¿Cuánta gente hay esperanzada en sacar un premio en la lotería? ¿Cuánta gente hay esperanzada en ganarse el melate? Sorteos que hay acá en México, no sé, en otros lados. Pero ¿cuántos están pensando y viven gran parte de su vida en esa fantasía? O de que de la nada surja el dinero, de la nada mejore su situación económica, y se nos olvida que todo esto, toda esta abundancia, además de la abundancia que ofrece nuestro Señor Jesucristo en todos planos, en todos sentidos, tiene que ver con el esfuerzo, tiene que ver con el trabajo. El que se esfuerza en su trabajo, dice ahí el libro de Proverbios 12:11, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida pero en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El pecado de no hacer nada puede resultar aún más peligroso que cualquier otro. No es preciso que hagamos algo para perdernos en un infierno de fuego allá en la eternidad. Con limitarnos a ser perezosos, en no hacer nada en lo espiritual, con eso ya es suficiente. Jesús dijo que es fácil perderse, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
son aquellos perezosos, son aquellos flojos que no quieren hacer ningún sacrificio, que no quieren adquirir ninguna responsabilidad por tratar de entrar por la puerta angosta. Porque significa compromiso, porque significa sacrificio. Dijo Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sabes que el negarse a uno mismo, empezando por ello, es difícil, complicado. Y si tienes flojera, si tienes pereza, todavía más. Ahora, tomar la cruz que significa compromiso, que significa responsabilidad, que significa sacrificio, bueno, es más fácil caer en la flojera, en la pereza. En Mateo capítulo 25, bueno, antes de leer Mateo 25, en la palabra de los talentos que contó nuestro Señor, no solamente leemos acerca de la recompensa que le fue concedida al siervo fiel, sino acerca del juicio del siervo negligente, su castigo por no haber hecho nada. Mira, su castigo por no haber hecho nada. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y eso es lo que pasó con este siervo. Fue tan grande, ese castigo de no haber hecho nada, fue tan grande como el de los que han cometido adulterio, fornicación, asesinato y algunos otros problemas que nosotros los consideramos grandes y que lo son. Pero tan problemas son aquellos como esto, de la apatía, la indiferencia, la flojera, la pereza. Y reitero, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso en Mateo 25, 26 al 30, nos dice cuál fue su castigo. Siervo malo y negligente, quitadle pues el talento y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo inútil no había hecho nada malo. Sencillamente fue demasiado perezoso como para cumplir con la responsabilidad que le había sido encomendada. El pecado de ese siervo fue la pereza, el no haber hecho nada. ¿Y cuántos estamos así? Nos volvemos expertos en natación. Nada, nada y nada. Proverbios capítulo 13, versículo 4 dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan. El pecado principal de las 10 vírgenes no fue el de la inmoralidad, no fue el de la mentira, no fue el del engaño, sino el de la pereza. En su descuido no obtuvieron el aceite que necesitaban para sus lámparas, por eso fueron juzgadas, no por haber cometido un pecado escandaloso, sino por haber sido perezosas y haberse quedado dormidas. Todo esto es lo que describe Mateo capítulo 25, versículo a partir del 12. La persona que es perezosa sale perdiendo en todos los aspectos de la vida. El estudiante que es perezoso y holgazán se pasa el tiempo haraganeando en los terrenos de la universidad, y eso sí llega a la universidad, no puede pensar en la posibilidad de aparecer algún día en la lista de honor. Normalmente los diplomas se conceden a las personas que han sido fieles en su trabajo y diligentes en el estudio, no por tener un talento o una habilidad nata o grandes dones. No, la persona que está normalmente dispuesta a estudiar con ahínco es la que se gana el reconocimiento de los catedráticos. La pereza habrá de ser juzgada y la fidelidad recompensada en todos los aspectos y en todos los lugares de la vida, ya sea en el trabajo, en los negocios, en la escuela, en el taller. La pereza estropea todos los aspectos de nuestra vida diaria. Ha impedido que el vagabundo lleve una vida respetable, que la prostituta viva una vida de pureza y santidad, y que el ladrón sea honrado, por mencionar solamente algunos ejemplos. Hay miles de personas que son perezosas a la hora de congregarse, porque los domingos y demás días les gusta dormir hasta tarde, les gusta ir a jugar a un parque o prefieren ir a un paseo,
A otros les gusta quedarse en casa sentados leyendo el periódico o viendo el partido de fútbol. Después de todo, estamos ya en las finales y se dicen a sí mismos que pueden escuchar el sermón en la radio o ver un programa cristiano en el televisor. Creen que al hacerlo así han cumplido con su responsabilidad cristiana. Y si además todo el enfoque es solamente, y esto también es importante, es cierto que la alternativa del culto en línea ha sido por toda esta situación que hemos vivido en los últimos 3 años, pero también es cierto que si el enfoque es solamente para el día domingo, sin nada en la semana, pues los resultados son igual desastrosos. Puede ser que el domingo sí te reúnas en la congregación, en la iglesia, pero si en la semana no haces nada, o en la semana no estás cumpliendo con tu responsabilidad de ser el cristiano, de ser luz para el mundo, la sal del mundo y muchas otras cosas más, la verdad que no hay diferencia. Hay otras personas que son perezosas en cuanto a su vida de oración. Pablo dijo que deberíamos orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Él quería decir que deberíamos estar en una actitud de oración en todo momento. Debido a que somos perezosos y holgazanes, nuestra vida de oración está descuidada y por lo tanto se han secado nuestros recursos espirituales. Normalmente le concedemos a Dios el momento que nos ha quedado libre o el último antes de dormirnos, cuando tenemos tantísimo sueño que no podemos concentrarnos en lo que estamos haciendo. Así caemos en el pecado de la pereza. Hay miles de cristianos que caen en la pereza cuando se trata de leer la Biblia. Muchos cristianos no están creciendo porque no escudriñan, ni siquiera leen la Biblia. Y no la leen porque hay demasiada pereza. La consecuencia, ¿recuerdas Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero mira lo que dice. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa es la realidad en muchas congregaciones. Esa es la realidad en muchas iglesias del Señor. La gente no crece espiritualmente. En lo personal he visitado muchas congregaciones acá en el país, en México. En algunas he colaborado como siervo. Y lo que he visto es, años van y años vienen. Y hay gente que sigue igual que hace 15, 20, 30 años. Muchas otras personas son perezosas cuando se trata de dar testimonio de Cristo. Recuerda, Pablo insta a tiempo y fuera de tiempo. Y por esta razón miles de personas se perderán en el tormentoso infierno de fuego, solo por la pereza de predicar. Otras personas son perezosas a la hora de dar la ofrenda para el reino de Dios. Otras personas son perezosas en lo que a su manera de vivir se refiere. El pecado de la pereza se proyecta en muchos aspectos de la vida. Hay miles de cristianos que están adormecidos y que guardan silencio mientras el mundo necesita con desesperación escuchar el Evangelio de Jesucristo. La Biblia advierte allá en Isaías capítulo 56 versículo 2 de atalayas que son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Romanos 12:11 nos aconseja, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Además,
Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, no os hagáis perezosos. Es muy posible que los pecados de la pereza y de la criminal negligencia espiritual hayan hecho más por poblar el infierno de fuego que los horribles pecados acerca de los cuales tanto y tanto reiteramos y tanto oímos hablar. La pereza tan inocente y sin embargo, su veneno es más mortífero para el espíritu del hombre que algunos de los más horribles pecados a los que el hombre está habituado. La vida eterna está al alcance de todo el mundo. El Salvador Jesucristo está cerca de nosotros si estamos dispuestos a entregarle nuestra voluntad, pero lejos de nosotros si no lo deseamos. El mayor obstáculo para que Él entre en nuestro corazón es el espíritu obstinado y perezoso. Por todo esto que hemos compartido, por todo esto que hemos descrito, ¿sabes qué? Debemos empezar a movernos. Debemos empezar a correr si es preciso. ¿Recuerdas al león y la gacela? La cuestión es moverse. La cuestión es quitarnos la apatía, quitarnos la indiferencia, quitarnos la flojera, quitarnos la pereza. Nunca olvides, y esto es solamente una ilustración. En el África, todas las mañanas una gacela se despierta y ella sabe que debe correr más rápido que el león, más veloz si no será devorada. Y todas las mañanas un león se despierta, sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta o se morirá de hambre. En resumidas cuentas, y con esto quiero concluir, en resumidas cuentas para nosotros como personas, no importa dónde estemos o si somos en una manera como el león o como la gacela, cualquiera de las dos. Cada mañana, cuando salga el sol, más vale que empecemos a movernos, más vale que corramos, más vale que empecemos a quitar la pereza y la flojera de nuestras vidas, porque si no, hay una consecuencia, y esa consecuencia es desastrosa. Así que os ruego, dice Pablo, Romanos 12:1, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y quiero detenerme ahí. Un sacrificio vivo es un sacrificio que se mueve. Es un sacrificio que no permanece impávido. Es un sacrificio que no es perezoso. Es un sacrificio que no es flojo. Os ruego por las misericordias de Dios. Dios tiene muchísima misericordia por cada uno de nosotros. Es tiempo de dejar atrás la flojera y la pereza espiritual. Es tiempo de empezar a movernos. Ese es mi deseo. Que Dios te bendiga.